Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello el gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan el Bautista. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio. El evangelista Marcos es el que más detalles nos pone de diferentes escenas. Por ejemplo, esta misma escena en los otros evangelios, particularmente de Mateo y Lucas, es muy reducida, no tiene tantos detalles como los tiene el evangelista Marcos. El hecho está de que aquí, en esta escena, el evangelista Marcos nos da la narración de cómo es que muere Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Precursor en la vida, precursor en la muerte también. En esto hay un paralelo entre Juan y Jesús. Y aquí se nos introduce a Herodes. ¿Quién es este Herodes de quien habla Marcos? Pues este Herodes es el hijo de Herodes el Grande, que reinaba cuando Jesús nace. Recordamos la escena particularmente
en Mateos que Herodes, cuando se entera de que ha nacido el rey de los judíos, pues se enfurece y se llena de miedo y le dice a los reyes magos que regresen y le indiquen cuándo, quién es y dónde ha nacido el rey de los judíos, porque intentará matarlo, ¿no? Pues este Herodes es el hijo de Herodes el Grande, y también se le llama Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca, y es uno de tres hijos de Herodes el Grande, que después de que muere Herodes el Grande, su reinado es dividido en 4 partes, y Herodes Antipas, que se menciona en el Evangelio de hoy, pues es uno de los hijos, y él es gobernador. En realidad aquí Marcos lo nombra rey, pero no es rey, es gobernador de la región de Galilea, que es donde Jesús dedica gran parte de su tiempo antes de dirigirse a Jerusalén, donde su misión llegará a su fin. Así que este Herodes ha escuchado rumores acerca de este Jesús, quien anda predicando por su región de Galilea y haciendo grandes obras milagrosas como sanaciones y expulsiones de demonios. Y le llega el rumor acerca de dónde le viene este poder a Jesús. Y algunos le dicen que quizás a Juan el Bautista, o sea, el espíritu de Juan el Bautista ha resucitado en este Jesús y por eso lleva a cabo esas grandes obras, ¿no? Y otros le dicen también que quizás es uno de los profetas, Elías quizás, o otros de los profetas antiguos. Y es muy curioso que esto que le llega al oído a Herodes, pues es prácticamente lo que los discípulos le dicen a Jesús, quien dice la gente que es el Juan Bautista, el espíritu de Juan Bautista, Elías o algunos de los otros profetas, ¿no? Así que ya en tiempos de Jesús ya había diferentes nociones acerca de la identidad de Jesús, ¿no? Lo que Herodes después concluye está basado interesantemente en cómo él es responsable de la muerte de Juan el Bautista. Y por lo menos la forma en que Marcos nos los narra quizás es un cargo de conciencia, porque tal y como nos los describe el evangelista Marcos, Herodes no tenía odio de Juan el Bautista, todo lo contrario, lo respetaba porque lo veía como un hombre de Dios. Y también, curiosamente, le gustaba escucharlo, ¿no? Y él lo encarcela quizás más por las intrigas de su esposa Herodías, que según nos dice que fue esposa previa de Filipo, uno de los otros hermanos de Herodes. Y que esta era la crítica que Juan el Bautista le hacía, que no, según la ley mosaica, pues no se le permitía casarse con la esposa de su hermano, particularmente si aún vivía el hermano, ¿no? Y quien tenía odio a Juan por esta crítica no era tanto Herodes, sino Herodías, la esposa, ¿no? Y son las intrigas de Herodías, la esposa, lo cual lleva a Juan el Bautista a la muerte. Pero Herodes lo encarcela, lo encadena, no tanto por odio, sino de cierta manera para protegerlo, ¿no? Pero la intriga de su esposa es lo que a últimas lleva a Juan el Bautista a su muerte. Y ahora el evangelista Marcos nos describe el cómo Juan el Bautista muere, ¿no? Que es encarcelado por Herodes, pero Herodes dice... Herodes no tenía odio, sino decía, por eso Herodes lo mandó encarcelar por las críticas. Pero dice, lo tenía custodiado y cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo, ¿no? Es muy interesante este detalle que nos da el evangelista Marcos. Le gustaba escucharlo, aunque lo desconcertaban sus palabras, las críticas, ¿no? Ahora, para nosotros que leemos este evangelio, que escuchamos este evangelio hoy en día, ¿qué
¿qué podemos aprender, no? Ante todo, a respetar y a honrar nuestra conciencia. Y esto es, nuestra conciencia es algo muy importante, no solamente en nuestra vida moral y ética, sino también dentro de la iglesia. A últimas es lo que honramos y respetamos, de que tenemos que actuar y decidir según nuestra conciencia, ser fiel a lo que nuestra conciencia nos dicta. Ahora, lo que también se tiene que entender de que tiene que ser una conciencia informada, no simplemente lo que uno piense emocionalmente o intelectualmente, sino que como creyentes, como discípulos de Jesucristo, tenemos que estar formados por el Evangelio, por nuestra moral cristiana, ¿no? A esto se refiere tener una conciencia bien informada, y después de que uno, tomando en consideración lo que nuestra fe nos ilumina, a últimas lo que uno decida, pues tiene que respetar su propia conciencia, ¿no? Ahora, Herodes no respeta su conciencia. Él tenía admiración y respeto por Juan, pero a últimas por la promesa que le hizo a la hija de Herodías, pues se ve forzado, se siente forzado a cumplir a lo que la joven, la hija de Herodías, le pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Pero qué triste de que Herodes no respetó su propia conciencia, sino que se sintió obligado porque hizo esta promesa pública ante la gente que él había invitado, ¿no? Pero si él es el gobernador, él puede cambiar. Él tenía la opción de cambiar, pero así como Herodes, también nosotros, ¿cuántas veces no hemos callado nuestra conciencia y hemos preferido simplemente seguir las expectativas de otros o por miedo a lo que otros piensen, ¿no? Apagamos o simplemente no le damos importancia a lo que nuestra conciencia nos dicta, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas principales que este evangelio de hoy nos presenta, de no ser como Herodes, cuando Herodes, su conciencia le decía claramente, ¿no?, de que Juan era un hombre de Dios, de que su conciencia reconocía que tanto las críticas de Juan Bautista a él mismo, a Herodes, tenían base, ¿no? Y a últimas, él decide apagar, decide no escuchar, decide simplemente oprimir su conciencia para dejarse llevar por el qué dirán de la gente. Yo creo que esta lección es algo que debemos de tomar con seriedad, ¿no? Ante todo, de informarnos seriamente en torno a cuanto nuestra fe nos ilumina, ante cuanto nuestra iglesia nos enseña, y para poder llegar a formar juicios pues con base y no simplemente basados en lo que uno piense o lo que uno sienta, ¿no?, que hoy en día está muy de moda. Pues yo pienso esto o yo siento esto, ¿no? Pero si tú no te has informado, si tú no has formado tu conciencia debidamente, tanto con un conocimiento a lo que Jesús, Dios en Jesucristo nos llama, a lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Si no nos hemos preocupado por formar nuestra conciencia, y cuando tenemos que hacer una decisión seria, pues ¿en qué basamos esa decisión? ¿Simplemente en lo que yo pienso, en lo que yo siento, o en lo que nuestra fe nos dicta y a lo que somos llamados, ¿no? Y que no busquemos simplemente lo más conveniente o lo que menos problemas me pueda causar. A últimas, seremos juzgados por el amor. Si hemos obedecido la ley del amor, la ley también de amar al prójimo, particularmente, ¿qué es lo que entendemos por prójimo? Aquellos más vulnerables entre nosotros, aquellos que quizás son invisibles para el mundo, ¿no? Así que nuestra conciencia tiene que estar bien informada para poder llevar a cabo decisiones bien fundamentadas, decisiones que reflejen nuestra fe cristiana, nuestra moral cristiana, en lo más posible, ¿no? Y que a últimas la iglesia,
también respeta, aun cuando tenemos dificultades o problemas con ciertas enseñanzas de la iglesia. A últimas, la iglesia respetará también nuestra conciencia, repito, siempre y cuando nuestra conciencia esté bien informada. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.